Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Me alegra mucho poder volver a verlos en esta hermosa tarde. Aquí, al menos en El Dorado, vuelvo a decir lo mismo, un calor impresionante. Ya no sabemos dónde meternos. Así que bueno, y no sé si Dios siempre quiere probar nuestra fe, los que vivimos en esta parte del país, pero cada vez que te quieres acostar a tomar la siesta, corta la luz. De verdad que ahí uno se le olvida que uno es cristiano, me parece. Qué terrible es no poder tomar la siesta con sin luz, increíble. Pero bueno, ya me estoy quejando y tengo la clase grabada. Eso tenía que haberlo dicho antes de grabar la clase. Bueno, hermanos, me alegra. Seguramente ustedes, donde estén, pasen frío, calor, no sé cómo están, lluvia, hay de todo. Así que bueno, damos gracias a Dios igual por este día. No es un día lindo acá, lindo, ni una nube, por cierto, todo el cielo azul, azul, azul. Así que bueno, igual damos gracias a Dios por ello. Bienvenidos y bienvenidas, queridos alumnos y alumnas, para su clase, nuestra cuarta clase de la materia de predicación expositiva. Espero que a la medida en que vayamos avanzando en la materia, ustedes puedan sentirse motivados más que desalentados. Es muy probable que quienes estamos en este ministerio siempre nos ayuda, nos viene bien aprender algo más para romper nuestros moldes, para mejorar nuestras formas, para hacer mucho mejor este ministerio que tenemos, ¿no es cierto? Pero entiendo que para quienes nunca lo han hecho y demás, que nunca lo han experimentado, puede sonar algo muy nuevo, puede sonar algo muy desafiante, pero la verdad, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de que Dios nos elija como sus instrumentos, Él elige siempre eh, no a lo mejor, gracias a Dios, no elige siempre a lo mejor, y, y bueno, quiero animarles a que quienes no han tomado este desafío, este, lo puedan experimentar. Creo que es una linda experiencia, creo que la iglesia lo agradecería muchísimo, ¿no es cierto? Como digo, levantar una generación de predicadores, de predicadoras, que podamos eh, llevar la palabra, compartir la palabra, ¿verdad? A quienes nos puedan escuchar. Así es que los animo a todos, para que no claudiquen, no desmayen. De a poquito iremos haciéndolo juntos, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Le voy a pedir a Mariela si fuera tan gentil de poder orar. Vamos a orar, hermanos, para iniciar la clase de hoy. Fuera tan amable, querida hermana, de hacer la oración, por favor. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta tarde hermosa que podemos reunirnos, Señor, y aprender mucho más de lo que tú nos quieres enseñar. Te pido que tú sigas ministrando a cada uno de nuestros corazones. Señor, queremos ser un poco mejor de lo que venimos experimentando a través de tu palabra, a través de esos cambios transformadores que tú tienes para con nuestras vidas. Señor, bendice al pastor que nos está instruyendo, bendice a cada hermano, Señor, que se ha podido conectar y aquellos que aún están viendo el video, Señor, tú los puedas bendecir también. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, eh, podríamos hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a compartir qué vimos la clase pasada? Así vamos haciendo. También insisto, para quienes están viendo la clase grabada, hagan este mismo ejercicio de retroalimentación y de últimas, dígale a su esposo, vení esposo, te voy a decir lo que vimos la clase pasada. Entonces ya tienen alguien con quien hablar, ¿no? O le dicen a la esposa o le dicen a su mascota de últimas, ¿no? Pero el chiste es que ustedes hagan también, quien esté viendo la clase grabada, el proceso de retroalimentación. No dejen todos a sus compañeros de clase presencial, pues si no ya no se van a conectar nunca más. Bueno, ¿alguien quiere compartir, hermanos, hermanas, qué vimos la clase pasada?
eh, puede ser elementos de la comunicación, emisor, receptor y mensaje. Ok. Ujú. Perfecto. Me encanta que hayas identificado los tres elementos importantísimos para todo proceso comunicativo, que es lo que hacemos cuando predicamos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Iniciamos un proceso comunicativo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué aplicaciones vimos? Lo que ustedes recuerden, lo que ustedes hayan captado, ningún problema, pueden compartirlo con la clase. Una de las cosas que por ahí pude anotar es que el miedo paraliza y tenemos que vencerlo para poder exponer o compartir, ¿no? Que es como un obstáculo que tenemos que pasar para que podamos ser libres y poder comunicar ese mensaje y no aferrarnos tanto al temor de no puedo hablar, no, ¿qué voy a decir? Eh, Romper eso, esa estructura de decir, bueno, con la ayuda de Dios y si tengo esa tarea, Dios me va a acompañar ahí también. Muy bien, muy bien. Qué lindo, Mariela, qué lindo que hayas anotado eso. La verdad que no está dentro de las diapositivas, pero sí, sí lo mencioné. El miedo nos paraliza a muchos, ¿verdad? Y ese es el gran enemigo que tenemos para quienes no nos gusta hablar en público. Y se los digo yo que me sigue costando hablar en público. Sinceramente, prefiero no hacerlo. Pero como les digo, si el Señor manda, pues hay que hacer. Pero uno, quien es muy tímido e introvertido, nos cuesta mucho trabajo, sinceramente nos cuesta. Y miren que yo tengo muchos años, muchos años, y todavía me, me da dolor de estómago cada vez que tengo que predicar. Así que sé que no es fácil, pero digo, cuando uno lo vence, entonces dejas que Dios te use, ¿verdad? No sos vos, no es tu capacidad. Tenés que hacer el trabajo de hacer tu sermón y hacerlo bien y demás, pero lo demás creo que el Señor te guía, ¿verdad? Somos solo eso, un instrumento. Gracias, Mariela. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Estamos en el proceso comunicativo, se han identificado los tres grandes elementos. ¿Cómo estos elementos se aplican a la predicación? ¿Quién sería el emisor? ¿Quién el receptor? ¿Qué sería el mensaje? El emisor, el que predica, el receptor, el pueblo de Dios o la iglesia. Ujú. ¿Y el mensaje? Y el mensaje. Sí, El ¿cuál, mensaje, sí, yo opino, hermano. por favor? El mensaje yo digo, bueno, de lo que recuerdo de la clase pasada, es que debe ser de acuerdo a la necesidad de la iglesia y que debe de ser de una manera, o sea, expuesta de tal manera que se pueda alcanzar a las personas que en ese momento están en necesidad, ¿sí? Eso es lo que recuerdo. Muy bien, perfecto, muy bien, sí. Debemos ser muy conscientes que el mensaje es dirigido a un receptor. Entonces, Ujú. nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo que Dios quiere decirle a ese receptor y ver y ser muy sensibles a las necesidades que son nuestras. El predicador pasa lo mismo que la iglesia, solo que en ese momento estamos como que en papeles invertidos. Pero si en ese momento alguien más predicar y nos sentáramos como oyentes y seríamos receptores, pues tendríamos esta necesidad, que son necesidades comunes, ¿verdad? Que, que necesitamos ir descubriendo para alimentar correctamente al pueblo del Señor. Muy bien, Viole, gracias. ¿Alguien más? Mi hermano Abraham, bien es Adelante. cierto, yo no estuve en la clase anterior, pero sin embargo nos faltaría un elemento dentro de la comunicación, que es la retroalimentación dentro del mensaje mismo.
porque en muchas ocasiones nosotros podemos emitir un mensaje, pero la persona que está al otro lado no vemos en qué sentido lo cogió el mensaje, porque recordemos que muchas de las veces puede ser cambiado de acuerdo al ánimo con que la persona o el receptor está. Entonces, sí es necesario que dentro del ámbito de lo posible podamos nosotros visualizar de qué forma fue entendido el mensaje que se transmitió. Lógicamente que dentro de la iglesia a nivel general va a ser un poquito imposible, pero sí hay preámbulos. Cuando usted está predicando, mira a los hermanos adelante y va viendo los gestos de aprobación que hacen, gestos de admiración. Entonces, y por ahí también puede haber un gesto de desaprobación. Cuando yo miro un gesto de desaprobación, es necesario ver qué parte del mensaje no estuvo claro, de tal forma para en privado poder reforzar y de tal forma que el hermano salga clara con la idea de la palabra de Dios que se compartió y de qué forma el Señor estaba hablando en ese día a su vida y a la mía. Muy bien, mi querido hermano, muchas gracias. Bueno, increíblemente, usted ha reconocido que no vio la clase, pero tal y cual usted mencionó, palabra por palabra, lo explicamos en la clase anterior y dijimos precisamente esto que usted observa perfectamente bien, que la retroalimentación es fundamental, ¿verdad? Porque la retroalimentación que viene a ser el punto de partida de saber si está haciendo esta conexión, el mensaje que el emisor quiere dar al receptor, ¿verdad? Entonces, por eso el predicador, vamos a ponerlo entre estos términos, tiene que estar muy alerta, tiene que ser muy consciente de que su mensaje no es para él, sino es para la iglesia que está compartiendo. Y entonces siempre hay este proceso de retroalimentación. Así que gracias, hermano, pero sí lo vimos en la clase pasada porque esto es un punto muy importante. Gracias, hermano, muy amable. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más que quiera agregar? ¿Vieron? Ya empezamos a unir las ideas, eso es muy lindo. Si alguien tiene algún problema, yo lo digo por experiencia de sentirse cohibido, aprovechen estas clases, ustedes hablen. Somos un grupo de compañeros que todos somos re lindos y siempre cuando hay un grupo en confianza, entonces uno se suelta más y eso es muy lindo. Así que aprovechen y cuando menos sientan van a hablar. Ya nadie los va a parar. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Si no, hacemos entonces el cierre de la retroalimentación que estamos haciendo de la clase anterior y dijimos, todo proceso comunicativo conlleva el fenómeno, ¿no? De todo lo que es el emisor, que en este caso es el predicador. Vimos todos sus procesos fisiológicos, neurológicos, emocionales, este, eh, eh, de salud, cómo este proceso se traslada al momento de la predicación, cómo el receptor es quien nos va guiando en cuanto al mensaje que querramos dar, ¿no es cierto? Y bueno, estos dos elementos son muy importantes. Nunca lo olvide. Si usted es un predicador, nunca olvide este proceso comunicativo. Si falta uno de estos tres elementos, no vamos a lograr gran cosa, diríamos, en el sentido de que nuestra intención es alimentar al pueblo de Dios, ¿va? Y no alimentarlo con nosotros, alimentarlo con la palabra. Entonces, lo que vamos a trabajar a partir de ahora ya no es tanto en el emisor ni en el receptor, que ya identificamos claramente lo que es. Ahora vamos a trabajar en lo que es el mensaje, que en esencia los tres elementos son importantes, ¿verdad? Pero para efectos de nuestro propósito de entender lo que es una predicación, el mensaje tiene que ser fundamental. Entonces, lo que vamos a trabajar a partir de hoy y durante todas estas clases que vienen es cómo lograr armar, preparar, confeccionar un mensaje, ¿verdad? Que pueda llegar correctamente al emisor, usando el código y el canal correspondiente, ¿ah? Que lo vimos también en la clase pasada. Usando el código y el canal correspondiente que nos permita a nosotros lograr cumplir el propósito de la enseñanza, porque el que predica enseña y tenemos que enseñar algo a las congregaciones. Así que bueno, vamos a ir trabajando sobre este tercer elemento, ¿verdad? Que es el mensaje, y lo vamos a ir uniendo de manera alterna
con el predicador, con la iglesia, el predicador. Todo tiene que funcionar de una manera simétrica. Bueno, hago un alto aquí, ¿verdad? Para explicar ya por qué queremos hablar del sermón expositivo. Dejé una tarea por ahí, no sé si alguien quiso hacerla, no era obligatoria, no cuenta para su calificación, pero les pedí a ustedes si pudieran ahí por ahí investigar un poco qué diferencia habría entre un sermón textual, un sermón temático y un sermón expositivo. Miren, el mensaje sabemos que es la palabra de Dios. Eso ya lo voy a reafirmar en todas las clases. La iglesia tiene que escuchar palabra de Dios y tiene que aprender palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de transmitir esa palabra, ¿no? Entonces, hay predicadores, sabemos predicadores que fuimos educados en los sermones textuales. Ujú. Entonces, toda nuestra vida hemos predicado sermones textuales. Habemos otros predicadores que aprendimos los sermones temáticos y toda la vida hicimos sermones temáticos. El sermón expositivo no fue tanto el gusto, pero igual mucha gente aprendió, muchos aprendimos el sermón expositivo. Si ustedes investigaron un poquitito, les hará sentido lo que les voy a decir. Cuando una persona es invitada a predicar, decimos, ¿qué modelo utilizo para que esa enseñanza sea efectiva? Bueno, voy a transmitir la palabra de Dios a través de un sermón textual, ¿no? Que es el más fácil, entre comillas, entre comillas. Porque es más fácil. Si ustedes hicieron la investigación, se habrán dado cuenta que un sermón textual es aquel que se basa el cuerpo del sermón, la estructura del sermón, las ideas del sermón nacen directamente de ese texto bíblico. No lo tenemos que buscar, no tenemos que hacer nada más, nacen del mismo texto, ¿verdad? Y entonces, ese mismo texto, que es un versículo de la Biblia, a lo más 2 versículos, y eso ya rompería un poco la estructura, pero por lo regular es un versículo en el que nosotros podemos armar nuestro sermón, ¿verdad? Y entonces uno dice, wow, yo prefiero ese tipo de sermón, porque bueno, con un versículo predico la palabra. Sí, la verdad que es muy, muy lindo el sermón textual. Sin embargo, lo que quiero decirles es que tiene grandes desafíos. Quien no tiene cierta habilidad o cierta práctica en este tipo de sermón, se va a enfrentar a desafíos muy, muy interesantes que tiene que saber controlar. Quien lo hace, la verdad que es muy lindo. Son sermones muy importantes porque encierran una sola enseñanza. El ejemplo clásico, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo clásico. Juan 3:16. ¿Quién no ha leído Juan 3:16? Incluso es de manera obligatoria para todos los cristianos aprendérnoslo de memoria, ¿verdad? Un solo versiculito que aparece en el Evangelio de Juan, pero si nosotros hacemos un ejercicio, vamos a ver cómo el mismo texto nos da los puntos del sermón que nosotros vamos a poder predicar. Entonces, el primer punto del sermón que nosotros tendríamos que explicar con base en este versículo es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí ya tenemos una idea, que hay que explicar qué significa la expresión de tal manera. Incluso la expresión por qué tiene mucho significado, tiene mucha esencia teológica, el por qué. Y en esa sola línea, ¿verdad? Tenemos para explicar lo que es el amor de Dios y lo que significaba mundo para la mente de Juan o el apóstol Juan. La segunda idea que tendríamos de este versículo, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería la segunda idea? O el segundo punto del sermón.
¿Que ha dado a su hijo unigénito? Que ha dado a su hijo unigénito, exactamente, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que hablar de dos ideas muy interesantes. Dar. ¿Qué significó el dar, verdad? Que dio. Y tendríamos que hablar de la figura unigénita del hijo, ¿no? Entonces, habríamos que explicarle a la iglesia qué significa el dar, esa expresión dio, ¿no? El darse, y también qué significaría hijo y unigénito, ¿no? La tercera idea, ¿cuál creen que sea? Siguiendo el versículo, ¿cuál sería? ¿Sí? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo un conjunto ahí. No, yo creo que podríamos dividirlo, ¿no? Y podríamos poner como tercer punto de nuestro sermón, para que todo aquel que en él cree. Aquí hay elementos o puntos muy importantes para explicar, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el que cree, que tiene que ver con la fe. El último punto vendría a ser, depende del gusto del predicador, puede decir, no se pierda. ¿Qué es perderse? ¿Por qué no debe perderse? ¿Qué hacemos los cristianos para perdernos? ¿Por qué el amor de Dios al mundo no nos hace que nos perdamos? Y finalmente, una última idea que podemos predicar del texto es para que tenga vida eterna. Y bueno, acá tenemos también una idea muy, muy amplia para explicar qué es la vida eterna, ¿verdad? Bueno, como ustedes se dieron cuenta, este tipo de sermones se le llaman sermones textuales, es decir, que de un solo texto salen las ideas centrales que nosotros en el sermón tenemos que explicar, tenemos que enseñarle a la iglesia. Por un lado, hermanos, un sermón textual es muy fácil porque, insisto, no tenemos que quebrar la cabeza buscando las ideas, sino ya el mismo texto nos lo da. Sin embargo, eh, los grandes desafíos que nos presentan estos tipos de sermones es la gran cantidad de información que tenemos que dosificar por la gran cantidad de temas que encierra ese versículo, ¿verdad? Entonces, el predicador tiene que dosificar sí o sí y delimitar hasta dónde va a hablar del amor de Dios, hasta dónde va a hablar del concepto dar, hasta dónde va a hablar del concepto de la vida eterna, y tiene que delimitar sus propios argumentos, porque si no, entonces desbordaría en decir muchas cosas que al final se complicaría para el oyente, como ya les voy a explicar por qué se le complica al receptor, y la verdad es que no abarcaríamos mucho, ¿no? Aquí aplicaría un dicho que dice: "El que mucho abarca, poco aprieta". Pero quien tiene esta capacidad de limitación, la verdad es que yo conozco a muchos predicadores así, la verdad que los admiro muchísimo y es una linda enseñanza. Ahora, ¿cuál es otro desafío que tenemos cuando predicamos un sermón textual? Pues el tratar de controlar nuestras emociones y nuestras ideas para no decir lo último al principio y el principio decirlo al final, o ser repetitivos entre lo que decimos del medio, repetirlo al final, o ya lo dijimos al principio, porque solamente este tipo de sermón nos delimita esto. No podemos nosotros ir a otros versículos, ¿verdad? De la Biblia, porque entonces, insisto, tendríamos que hacer un sermón de 4 horas, 5 horas, no sé cuántas horas sería. ¿Mm? Entonces, hay que saber delimitar y controlar muy bien las ideas, saber cuál es el punto que queremos aterrizar en cada uno de estos textos que tiene el sermón y poder darlo, ¿no? Quien quiera hacerlo, quien se desafíe y quien lo ha hecho y está bien, adelante. Por favor, hágalo. Ningún problema, ningún problema. No estamos viendo qué método sí es el correcto o no. Todos los métodos son muy lindos, solo presento los desafíos que esto conlleva. Ujú. Ahora, a grandes rasgos, ese es un sermón textual.
Tal vez les pasa a ustedes como les ha pasado a sus compañeros ya que cursaron esta materia, porque me cansé de decirles muchas veces durante la clase que el sermón que tienen que realizar como evaluación final es un sermón expositivo. Y el problema es que muchos de sus compañeros siguieron esta misma dinámica de hacer sermones textuales, ¿no? Que lo mezclaban con sermones temáticos. Entonces, no, insisto, no digo que está mal, simplemente que a veces las ideas iban por cualquier lado y no se aterrizaba en ningún punto en concreto. El sermón, ahora me voy a referir al sermón temático. El sermón temático es mucho más flexible, es mucho más amplio. Si ustedes investigaron, se habrán dado cuenta que el sermón temático es aquel que va a girar nuestra enseñanza en función de un tema general, ¿verdad? Un tema generalizado. Y que ese tema nosotros podemos echar mano de textos del Antiguo Testamento, del Pentateuco, podemos usar un texto de algún profeta, alguna carta paulina, algún evangelio. Entonces, no sé, se me ocurre pensar, yo quiero hoy predicar a la iglesia el tema de la fe. La fe. Entonces, la fe es un tema muy general, es un tema muy amplio, que se vislumbra desde distintas ópticas en el texto sagrado, ¿verdad? Porque el texto sagrado, cuando aborda la fe, lo aborda desde distintas ópticas o desde distintos matices. Entonces nosotros podríamos, se me ocurre a mí pensar que uno de los puntos que vamos a explicar en nuestro sermón es la fe de Abraham, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir y decir, bueno, el primer punto es la fe de Abraham, ¿no? Porque a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Ese sería el primer punto. Bueno, el segundo punto podría explicarle a la iglesia las consecuencias que tuvieron los reinos del norte y los reinos del sur cuando dejaron de confiar en Dios y empezaron a tener fe a los dioses persas o a los dioses babilónicos. Y entonces es otra línea que yo le voy a explicar a la iglesia, ¿verdad? Ya no está basada en el Génesis, sino que ahora va a estar basada o en Oseas o en Isaías, un versículo de Isaías, un versículo de Oseas, por ejemplo. Y un tercer punto de esta gran temática que tiene que ver con la fe, se me ocurre a mí pensar ahora, lo estoy elaborando en este momento, irnos, por ejemplo, al resultado de la fe, ¿verdad? Y podríamos hablar sobre Hebreos 11, si no mal recuerdo, Hebreos 11, que tiene que ver con lo que significa la fe y nos habla acerca de los grandes héroes de la fe, ¿no? Y el resultado que ellos tuvieron al creer en Dios y bueno, que a veces creer en Dios te lleva al sacrificio, a la muerte, etcétera. Y entonces ya tengo mi sermón, tengo tres ideas, ¿verdad? Una idea que va a estar basada en Abraham, ¿verdad? En torno a la fe. Otro tema va a estar basado en cuanto a los profetas, por ejemplo, ¿verdad? En torno a la fe. Y un tercer punto de mi sermón que quiero compartir con la iglesia tiene que ver con el escritor a los hebreos en cuanto a la galería de los héroes de la fe. A ese tipo de sermón se le llaman sermones temáticos, ¿verdad? Que puede ser cualquier tema que usted quiera. ¿Quiere hablar de la segunda venida de Jesús? Ok, usted puede agarrar versículos de varias partes y armar su sermón. ¿Quiere hablar del diezmo, del sábado, de la ley de la alimentación, de la Navidad, de qué sé yo? Cualquier tema que usted guste y mande, elige los textos que usted considera que van a respaldar la enseñanza que usted quiere dar y arma su sermón. Ahora, esto tampoco es tan difícil, diríamos, entre comillas, porque vieron ahora que hay Biblias. Yo aquí tengo mi Biblia que es re viejita. Mi Biblia me acompaña hace 22 años. Y yo tengo atrás de la Biblia lo que se le llama la concordancia,
¿verdad? La concordancia. Y ya las Biblias hoy actuales, ¿verdad? Tienen esta concordancia. La concordancia no es otra cosa más que estos temas, y una concordancia te va diciendo, quiero hablar de la fe, y te larga todos los textos desde el Génesis hasta el Apocalipsis que hablan sobre la fe, o que hablan sobre el amor, o que hablan sobre la mansedumbre, o que hablan sobre los milagros, o que hablan sobre Moisés, o que hablan de lo que ustedes gusten y manden. Entonces, ya eso facilita mucho, ¿verdad? Al momento de hacer un sermón temático. El problema de esto, hermanos, es que si el predicador no está adiestrado en una metodología pedagógica de enseñanza, lo que va a hacer es que es muy probable que agarre la concordancia y diga, este texto habla de la fe, bueno, hablo sobre él, este otro también habla sobre la fe y hablo sobre él, y no sepamos el contexto y el sentido teológico de cada uno de los textos que estamos mencionando, que estamos tomando. Porque vuelvo a repetir, cada tema se ve desde distintas ópticas, depende en qué parte de la Biblia esté. Entonces, quien hace sermones temáticos puede estar usando textos que ni siquiera tengan relación teológica entre ellos y que se puedan referir en muchas ocasiones a cosas totalmente diferentes. Una cosa es, por ejemplo, tener fe en Dios y otra cosa es tener fe en sí mismo. Las dos palabras usan la misma fe, ¿no? Pero son distintas cosas. Si el predicador no tiene la habilidad de poder discernir correctamente esta temática y circunscribirla de tal manera que sea armónica en cuanto al propósito y a la idea que queremos compartir en el mensaje, va a terminar haciendo yo digo con mucho cariño y respeto, yo lo hice, me pasó muchas veces y creo que hoy lo sigo haciendo, una ensalada de papa, ¿verdad? Vamos a agarrar de aquí, agarrar de allá, agarrar de este lado. Este texto me gusta. Permiso, hermano. Perdón, hermanos. Estaba una canción aquí que yo estaba queriendo escuchar y se pausó. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que si este método a ustedes les gusta o quien lo está haciendo le gusta y la iglesia está aprendiendo, adelante. Siéntanse, por favor, muy cómodos, ¿ok? Yo me equivoqué, hermano, me adelanté, perdón. Perdón. Ya va. Bueno, porque pensé que hicieron la tarea, por eso. Por eso, hermanos, por eso. Pero miren, aquí está. El sermón textual, entonces, solamente como para hacer el repaso. Perdón, hermanos. Dice, ya lo expliqué, solo lo voy a leer porque está aquí en la diapositiva. Es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto consistente en un breve pasaje de las Escrituras, ¿no? Cada una de estas divisiones es utilizada como una línea de sugerencia y el texto mismo provee el tema del sermón. Entonces, ya lo explicamos y dijimos un solo texto nos va guiando hacia dónde quiere ir el sermón, ¿no? El segundo que había hablado es el temático, que es la exposición de un asunto o tema bíblico. Puse como ejemplo la fe, sin seguir las líneas de un texto determinado. Es decir, usted puede agarrar cualquier tema bien estudiado, bien aplicado, bien entendido del conjunto de enseñanza o doctrina que tenemos en la Biblia sobre dicho tema. Uno tiene que tener mucho cuidado, el predicador, de poder expresar bien las ideas, ¿verdad? A veces, quienes optamos en algún momento por este tipo de sermón, debemos ser muy cuidadosos de no extendernos e irnos por las ramas, se dice, ¿no? Donde empecemos, bueno, el primer punto tiene que ver con Abraham y yo me quiero centrar solamente en el acto cuando él, por ejemplo, Dios le pidió que sacrificara a su hijo.
Pero si yo en ese punto, ¿verdad? Empiezo a hablar desde que Abraham fue llamado, desde que era una persona que venía de Ur de los Caldeos, que tenía su esposa, que tenía luego problemas con la esclava, la esposa, y Sara le pide a Abraham que tenga un hijo con la esclava. Entonces, ¿verdad? Si nosotros traemos todo esto, cuando lleguemos al punto que queremos explicar de cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, ya la idea se nos fue, la idea se perdió, ¿verdad? Ya hicimos toda eh, una vuelta, diríamos, que va a perder cualquier interés por el sermón que nosotros querramos traer, ¿verdad? Entonces, son algunos desafíos que presentan este tipo de sermones. Yo los animo, quienes hemos experimentado por muchas clases de sermones, les animo a que lo intenten, lo experimenten, ¿verdad? Y bueno, tal vez eh, ustedes lo dominen perfectamente bien. Pero, para efectos de esta clase, vamos a hablar sobre el sermón expositivo. ¿Qué ventaja tiene este? ¿Por qué como seminario hemos elegido estudiar el sermón expositivo? Ya lo voy a explicar a partir de ahora y hasta que casi termine la cursada, del por qué el sermón expositivo es fundamental. Ahora, ¿qué es esto, verdad? ¿Cómo se diferencia de los otros dos? Bueno, miren, el sermón expositivo es aquel en el que se interpreta, se analiza, se enseña, se comparte como una forma pedagógica de que nuestros oyentes puedan conocer de la palabra de Dios una porción, escuche bien, esa es la diferencia, una porción más o menos extensas de las Escrituras en relación con un tema o un asunto. Bueno, no me voy a ir adelantando porque si no, tal vez los voy a llenar de mucha información, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, solo si ustedes me permiten puntualizarlo, el texto bíblico, así tal y cual lo conocemos, depende de la versión que usted lea o tenga para leer o estudiar, se sobreentiende que quien lo escribió, el autor bíblico o el escritor bíblico que conocemos, lo hizo siguiendo una idea, tenía una idea en mente. Y esa idea, guiada por el Espíritu Santo, sin duda, está plasmada en el texto sagrado. Así que una de las bondades que tiene el asumir el sermón expositivo es que vamos a seguir la idea del autor, ¿verdad? Y esta idea del autor, que igual sucede en el sermón textual, en el sermón temático, etcétera, eso no digo que no, pero en esto, hermanos, al ser una porción mucho más grande de un solo versículo, nos amplía el rango, ¿verdad?, de opción respecto de la idea que el autor sagrado quería exponer y que ahora nosotros queremos retransmitir. Nos amplía, nos da mucho más margen, perdónenme la palabra, pero de maniobra como para identificar qué cosas, qué ideas, qué conceptos el autor sagrado quiso comunicar a sus oyentes y que ahora nosotros, los predicadores, queremos dárselo a nuestra congregación. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre un sermón textual y un sermón expositivo es que el sermón textual viene de un breve pasaje. Por lo regular es un versículo, ¿verdad? A lo más 2 versículos, pero no más que eso. Y no todos los textos de la Biblia, un solo versículo de la Biblia no nos dan para hacer un sermón. Si usted elige el versículo más chiquitito de la Biblia, pues no le va a dar para un sermón textual, que es, y Jesús lloró, ¿verdad? Usted va a redundar 1000 veces y el sermón no va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, no todos los textos de la Biblia, no todos los versículos que nosotros leemos, eh, lo, lo tienen.
¿verdad? El sermón temático, usted tiene que conocer el panorama general de la Biblia. Usted tiene que conocer al menos la generalidad del espíritu que encierra desde Génesis, pasando por el Pentateuco, libros históricos, poéticos, sapienciales, proféticos, evangelios, libro histórico, cartas paulinas, cartas universales y el género apocalíptico. Entonces, un sermón temático va a ser muy lindo, pero el predicador debe tener un panorama general, ¿verdad? de todo el texto sagrado. En el caso del sermón expositivo, si bien es cierto, uno tiene que tener cierto conocimiento de la palabra, el hecho de que sea una porción más o menos extensa nos dice que el grueso del material para del sermón se toma directamente del pasaje, de esa porción más o menos extensa, no de ese chiquitito que es un versículo, sino de una porción que pueden ser 5 versículos, 8 versículos, 10 versículos. Algo que nos ayuda mucho en este tipo de sermones expositivos, depende de su Biblia cómo lo tenga, pero vieron ustedes que en sus Biblias ya aparecen como los títulos, ¿verdad? Yo ahorita abrí mi Biblia aquí, solo por abrirla, y me encontré Marcos, por ejemplo, capítulo 10, versículos del 46 al 52, que esa es una porción más o menos extensa, ¿verdad? Ya tiene un título arriba y ya me da una idea de qué me van a decir esos versículos. Y según mi Biblia aquí que está, ¿verdad? Dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. ¿Ok? Entonces, ya estoy viendo que el autor sagrado en estos versículos del 46 al 52 va a plasmar una idea que él tiene en su mente. Entonces, eso me ayuda mucho a mí como predicador para seguir la idea que tiene el autor bíblico, ¿verdad? Y convertirlo en un sermón y poder compartirlo en la iglesia. Por eso dice aquí en la diapositiva, en la parte de abajo, dice, el grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje. Supongamos que yo quiero predicar sobre esta porción, sobre el ciego Bartimeo. Entonces, en esta porción, de esta porción voy a elaborar mi bosquejo, mi estructura, los puntos que yo quiero resaltar al momento de predicar. Y entonces, como el mismo autor bíblico va increciendo, se dice, o va a ir desarrollando lentamente esta idea, pues es una oportunidad muy linda para un predicador usar esa misma porción, ir en esa misma orden de ideas que tiene el autor bíblico, ¿no es cierto? Y entonces nos fija una idea principal. Bueno. Quisiera preguntar, hermano, si logré darme a entender sobre la diferencia de estos 3 tipos de sermones. Vuelvo a repetir y quiero aclarar, ¿no es cierto? No son los únicos, pero son los más clásicos. Son los que usamos siempre o escuchamos por lo regular en la mayoría de ocasiones. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, me voy dando a entender, hermanos. Sí, pastor, sí, fue clarito, fue. Bueno, No me por pida, favor, dígame. no me pida que lo explique nomás, pero fue clarito. Bueno. Por favor, métanse a la clase. Cuando ustedes quieran, métanse a la clase y pueden preguntar o aportar. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ir inmiscuyéndonos más en este tipo de sermón, ¿verdad? Que ustedes se van a dar cuenta que al final de la cursada, lo que vamos a aprender en el sermón expositivo se puede y se debe aplicar al sermón textual y al sermón temático, ¿no? Entonces, solo hagan relación de ideas. Un texto es textual. Un tema es temático. Una idea mayor es una exposición, ¿no? Entonces, es expositivo.
Y entonces ahí logramos ver las diferencias de los sermones. Bueno, déjenme avanzar entonces. Quiero hacer un marco referencial antes de derivar en explicar el sermón expositivo. Se dice, hermanos, ¿verdad? Haciendo una reflexión sobre la importancia y la pertinencia de la predicación, que esta está devaluada, ¿verdad? Está devaluada. No porque la palabra se devalúe, quiero ser claro con eso, no, la palabra es viva y eficaz, etcétera, no. Pasa más, queridos hermanos, por la imagen del predicador, ¿verdad? Pasa más por los quienes, de alguna u otra manera, decidimos eh, pues creerle a Dios de que nos había llamado para compartir su palabra. La imagen del predicador ha cambiado porque ya no se le considera un líder que tiene un profundo conocimiento de la palabra. A veces, ¿no es cierto?, los que nos dedicamos a la predicación no tenemos profundidad espiritual. Y por lo tanto, la comunidad de alguna manera representa rechazo. No es desconocido para ninguno de nosotros en una autocrítica de nuestra iglesia, ¿verdad? No hablamos de ninguna más, solo de la nuestra y de nuestra experiencia, que a veces a mí como pastor me ha pasado cuando me dicen, bueno, pastor, ¿a quién le toca predicar el siguiente sábado? Ah, pues a tal persona. Ah, no, entonces no vengo. ¿Cómo que no viene? No vengo, dice, porque ya sé cómo va a predicar, ya sé que siempre termina retándonos, ¿verdad? Siempre termina regañándonos. Entonces, no voy a venir. A veces en una iglesia, cuando recién llegué, hace algunos años, el cuerpo de liderazgo me dijo y me pidió que por favor, porque yo hacía el rol, ¿no es cierto? Yo acostumbro a hacer el rol de director, predicador, como para tener un orden siempre. Y entonces el cuerpo de liderazgo me pidió que no repartiera el rol y que no lo pegara en la pared del templo, porque había el cartel de anuncios y me decía, no lo pegue. Y dice, pero ¿por qué no voy a pegarlo? Y no, dice, porque la iglesia solo viene cuando predica tal persona o cuando predica usted. Eh, y entonces una vez un hermano me dijo, si predica usted, sí vengo. Si no, la verdad no quiero venir. Muchas veces, queridos hermanos, ¿verdad? Las razones o las observaciones que hace la iglesia no son fundadas. Tengo que reconocer. Básicamente pasan por muchos prejuicios, ¿verdad? Muchos prejuicios, que no está bien. Pero también debemos reconocer que muchas de las objeciones o señalamientos que la congregación hace sobre los que somos predicadores o predicadoras son que son válidas, que tienen razón, que tienen razón. Entonces, sin llegar a un mea culpa así sin sentido, ¿no? Sin llegar a sentirnos culpables los predicadores, pero tampoco sin llegar a la actitud farisaica de criticar a quien predica, que yo espero que ninguno de ustedes lo haga. Y deseo sinceramente que ninguno de mis alumnos vea el rol de quien predica y decida si ir o no ir a la iglesia. Espero que no, espero que no. La verdad, queridos alumnos, es que esta responsabilidad, ¿verdad? De que la palabra entre en este proceso dinámico, como decía Donald Miller, este encuentro del Dios viviente, redentor con su pueblo, y el pueblo escucha y responde en fe a través de la persona del predicador, pues es nuestra responsabilidad de que esto no suceda. Para completar el panorama, ¿no es cierto?, que a veces no solamente quedan en ámbitos locales, no solamente es la apreciación que tienen los miembros de la iglesia sobre nosotros, los que predicamos,
tenemos un gran factor en contra, ¿verdad? Que tiene que ver que estamos viviendo en una sociedad súper comunicada, ¿verdad? Donde los medios masivos de comunicación nos bombardean con mensajes todos los días, la radio, la televisión, presentan a locutores, animadores, a gente que a veces uno escucha y dice, che, ¿será que este nunca tiene un problema? Porque siempre está contento, siempre está alegre. Y yo no siempre estoy así, ¿no? Con toda la sinceridad que a veces muchos predicadores, muchos evangelistas pretenden emular o pretenden imitar, ¿no? Eh, hoy la pandemia nos cambió la vida a todos, eso lo sabemos, ¿verdad? Nos cambió la vida a todos. Y nos lo cambió algunas cosas para bien, algunas cosas para mal. Lo mal fue que perdimos a muchos seres queridos, ¿verdad? Y todavía la ausencia de ellos sigue calando hondo en el corazón de miles y miles y miles de personas en el mundo. Nos cambió la forma de cómo relacionarnos, ¿no? Ese afecto que antes teníamos de vernos los sábados, saludarnos, abrazarnos, estrecharnos la mano, pues cambió radicalmente con el cubrebocas, con la sana distancia, con el gel antibacterial y con el miedo de no saludar al hermano para que no me contagie. Bueno, nos hizo mucho daño porque nos cambió nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Que creo que de a poquito en algunos lugares vamos recuperando, pero sé que en algunos lugares no se recupera más. Nos hizo un daño también yo creo que no solamente a nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día, sino a muchas denominaciones, porque todos en el afán de querer contrarrestar este fenómeno mundial que nadie estaba preparado para eso, pues tuvimos que recurrir a ciertas situaciones o a ciertos elementos que nos permitían seguir teniendo contacto con la iglesia. Entonces se crearon los cultos virtuales, ¿no? Y los cultos virtuales evidentemente nos hicieron pues un bien al hecho de estar en contacto con la iglesia, ¿verdad? Entonces se transmitían los cultos. Yo recuerdo que la pandemia la viví en México y bueno, hacíamos malabares, decimos, ¿no? Como para transmitir la palabra, grabábamos, subíamos en Facebook, subíamos en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp que se empezaron a formar en la iglesia, etcétera. Y entonces lo que nos pasó, hermanos, es que nos fue mucho más cómodo, ¿no? Para nosotros, mucho más cómodo. El hecho de decir, bueno, no voy a la iglesia, me levanto tarde, ando en pijama, me conecto, no prendo la cámara, me estoy tomando mi matecito, bueno, si me distraigo, bajo el volumen y salgo a ver al vecino, riego, las plantas que no regué, bueno, pues aprovecho, mientras cantan esta canción, aprovecho para regar las plantas, o aprovecho para hacer esto, aprovecho para hacer lo otro. Y entonces para muchos fue muy cómodo, ¿no es cierto? El hecho de estar en casa, en cama, ¿no? Escuchando el sermón. Pero bueno, cuando pasó todo el tema de la pandemia, muchos se quedaron con la idea y siguen no yendo a la iglesia y quedan en casa. Pero el otro fenómeno que nos hizo mucho daño, hermanos, es que pues hubo una oferta impresionante en Internet de distintos cultos, de distintos credos, de distintas formas, sermones para todos los gustos, sabores, olores, colores, todo lo que usted quisiera, habido y por haber. Los telepredicadores famosos se potenciaron mucho más, surgieron otros más influencers, tiktokeros, que traían mensaje evangelístico y bueno, hubo una revolución de esto, ¿no? Entonces, había hermanos que a la mañana veían el culto de la iglesia, de su iglesia local, pero a la tarde se conectaban a otro grupo de las mega iglesias, los sermones de los grandes telepredicadores, y yo me di cuenta, hermanos, que muchos de nuestros miembros hacían la comparación, ¿no? Y decían,
Y sí, el pastor a la mañana, el pastor Abraham, y sí, estuvo más o menos la predica, pero el de la tarde, el del culto ese, el tal predicador, no sabe, yo sentí una unción, sentí una presencia, sentí no sé qué cosa, y entonces este fenómeno, ¿no es cierto?, en donde en esta incluso polarización de puntos de vista, se hizo mucho más grande, ¿verdad? Entonces, en este mercado donde veíamos a grandes predicadores atraer miembros a su congregación o que pudieran unirse a su grupo en Facebook o qué sé yo, eh, se terminó haciendo como un mercado, hermanos, ¿verdad? Una feria. Y bueno, donde uno podía comer lo que quisiera, ¿no? Comer lo que quisiera. Sin el mayor detenimiento, sin el mayor análisis, ¿no? Y creo que eso nos hizo mucho daño. Incluso sé que muchos predicadores, al sentirse rebasados por esto, pues trataban de imitar un poco de lo que sucedía en esa oferta y en esa demanda de religiosidades, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a inventar algo, ¿no? Vamos a hacer igual, vamos a poner luces, sonido y música fuerte. Y entonces empezó toda una revolución, ¿no es cierto?, que muchos hermanos incluso hasta la fecha siguen compartiendo, incluso en sus redes sociales, ¿no es cierto? Mensajes que a veces ni siquiera pasa por lo que dice el predicador, ¿no es cierto? Sino que como es un influencer, ¿verdad? Que mucha gente lo sigue, entonces decimos, es cierto. Les digo algo, hermanos, y apréndanselo, por favor. No porque toda la gente siga a esa persona, significa que esa persona está en lo correcto. No porque la multitud vaya en una dirección, significa que van en la dirección correcta. Yo les pido, por favor, que tengan mucho cuidado con eso, sin ser fundamentalistas, sin ser sectarios, sin decir, no escuchen nada, no vean nada. No, olvídense. Yo a mi iglesia les doy la libertad, digo, pero ustedes tienen que tener una base bíblica para poder discernir que sí, que no, que es un buen alimento y que no lo es, ¿no? Que no lo es. Yo no les impongo nada, el pastor no debe ser un dictador ni un manipulador de nada y de nadie, jamás. Pero los predicadores, los pastores, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestras congregaciones lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, tenemos este problema de la devaluación de la predicación que me permite a mí seguir reflexionando con ustedes, queridos alumnos, sean predicadores o predicadoras o futuros predicadores o predicadoras, es que debemos siempre estar conscientes de lo que es correcto, lo que es honesto, lo que creemos que Dios quiere decirnos sin el afán de buscar seguidores. Bueno, a pesar del desprestigio que a veces se tiene de la predicación y de los predicadores, a pesar de estas situaciones que yo les estoy comentando y muchas más que tal vez ustedes puedan compartir, nadie que tome en serio la Biblia se atrevería o se atreve a desechar lo importante que es la predicación. Y esto, permítanme decirlo en sentido inverso, pues alguien que diga, no, yo ni voy a predicar. No, yo creo que todo lo contrario, deberíamos creer que podemos hacerlo, ¿no? O sea, si el Señor nos llama, hay que decir que sí. Así que la predicación debe seguir siendo el medio sine qua non, ¿no? O sin el cual, traducida la palabra, el pueblo de Dios eh, recibe el alimento espiritual, ¿no? Lo recibe de otras formas. Ustedes lo están recibiendo ahorita aquí en un seminario, que bueno, a veces termino predicando, pero bueno, se recibe de muchas maneras.
Pero soy un ferviente defensor de que el momento en el culto, en la liturgia cristiana, la predicación sigue teniendo el papel principal de toda nuestra actividad litúrgica. ¿Por qué me atrevo a decir esto, hermanos? Porque miren, sin meterme a una clase que ustedes van a tener el otro año todavía, que se llama liturgia cristiana, el culto que nosotros asistimos todos los sábados, ¿verdad? Y del que nos criamos todos y conocemos ya el programa, ya sabemos que va primero, ya sabemos que vas después, ya sabemos, ya es como toda una monotonía, ¿no? Una monotonía. Entonces, ya sabemos, el director de culto ya, es más, tiene un machete y con ese machete hace su dirección, ¿verdad? Voy a aclarar, hermanos, porque en algunos países un machete es es un cuchillo. Aquí en Argentina un machete es ¿cómo es? Un apunte. Un apunte. Gracias. Un apunte. En otros países es un arma afilada. Es decir, oh, aquí en Argentina todos los directores van con tu machete. Bueno, es un apunte. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Más allá de esto que les estoy diciendo, el culto cristiano tiene dos momentos litúrgicos fundamentales, dos momentos trascendentes, fundamentales, teológicos, espirituales. El primer momento teológico, litúrgico, ¿verdad? Es cuando nosotros le hablamos a Dios. Por eso cuando le cantamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando oramos, le oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Cuando agradecemos, cuando pedimos, cuando ofrendamos, cuando hay presentaciones especiales, aunque a veces pensamos que la presentación especial es para que le guste a la iglesia, en esencia tendría que ser una presentación que le agrada a Dios, en esencia. Pero bueno, toda esta parte que tiene el culto es fundamental y cuando uno alaba, bueno, a veces se usa la guitarra, la batería, el teclado, o sin ningún instrumento, ¿verdad? Pero generamos todo un momento especial, lindo, musical, etcétera. Bueno, ese momento litúrgico es fundamental porque es el hombre viniendo delante de Dios a decirle todo lo que quiera decirle, ¿verdad? Pero el segundo momento litúrgico especial tiene que ver con la predicación, cuando Dios nos habla a nosotros. Ahí es donde el hombre calla, ¿verdad? Por eso el sermón se lleva a cabo en silencio, la gente escucha, porque nosotros creemos que es Dios hablando al pueblo. Entonces tenemos que guardar silencio, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios con reverencia, con sinceridad, con gozo, con alegría y con profundo deseo de transformación. Y para mí en lo particular, litúrgica y teológicamente hablando, la predicación es el centro, es el punto central de nuestra actividad. Entonces, nadie puede desechar el tema de la predicación. Pablo lo dijo muy bien en su carta más maravillosa que escribe, la carta más grande, más abundante, la carta que va dirigida a Roma, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, lo traje a la clase en esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Pablo no conocía la iglesia en Roma, Pablo no fundó la iglesia en Roma, los hermanos de Roma no conocían a Pablo, sin embargo, Pablo tenía un deseo intenso de ir a esa ciudad y conocer a la iglesia que se había consolidado en la ciudad del Imperio romano. Y les dice, yo quiero llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor, porque esa es la intención.
Ya hemos conocido otros pasajes de la Biblia que nos dicen que muchos cristianos seguimos siendo bebés espiritual. Habemos cristianos que tenemos 10, 15, 20, 30, 40 años yendo a la iglesia y seguimos estando igual, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Pero en el pensamiento de Pablo, él quiere que la gente, los hermanos en Roma, crezcan firmes, que eso es lo que a veces mucha gente necesita en tiempos de adversidad. Cuando nos encontremos, dijo Pablo, quiero alentarlos en la fe, pues también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Esto es así, ¿verdad? El que está al frente, ya lo decía el doctor Jones, nosotros nos convertimos en espectadores a la vez que actores. Entonces Pablo dice, yo quiero ir, quiero alentarlos en la fe, quiero hacer que crezcan firmes en la fe, pero también yo quiero que ustedes me enseñen a mí. Entonces es fundamental el proceso de enseñanza en la palabra de Dios. Es fundamental que nuestros miembros de iglesia no esperen a que venga el pastor, a que le hable al vecino, al amigo, ¿no es cierto? Y decirle, bueno, es que yo no sé dónde está, yo no sé dónde dice eso en la Biblia. Yo quiero que venga el pastor. Y a veces el pastor, por querer sentirse importante, porque querer estar en todos lados, pues no le enseña a su iglesia que ellos mismos tienen que responder, ¿verdad? Ellos mismos tienen que saber. Entonces, es sumamente importante, queridos hermanos y hermanas, que reconozcamos, ¿no es cierto?, que recalco esa frase, parte de nuestra frustración por no conocer mucho más de la Biblia es porque en esta parte central de la liturgia cristiana, algo tal vez está sucediendo de nuestra parte, no del actuar del Espíritu Santo de nuestra parte, que necesitamos corregir. Pedro, ahora hablando de Pedro, ¿verdad? Pedro le recuerda a sus lectores que habían renacido. El renacimiento es fundamental en la vida cristiana porque como todo, ¿no es cierto?, hay que volver a nacer. Ujú. Pero el volver a nacer nos coloca en un estado de bebés, obvio, ¿no? Siguiendo esta metáfora. El problema, insisto, es que muchos nos seguimos quedando como bebés, ¿verdad? Y seguimos eh, no conociendo de la palabra, no sabiendo dónde está el libro de Abdías, no sabiendo dónde están los salmos de David, no sabiendo qué dice el capítulo 3 en adelante del libro de Job, solamente hemos leído el 1 y el 2. No sabemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Que a veces nos agarran, insisto, mal parados cuando llegan las pruebas y demás. Entonces Pedro le dice, ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso, hermanos, cuando un predicador se para frente a su iglesia, atrás del púlpito, del atril o de lo que tengan, y abre la Biblia solo para leer un versículo y luego cierra la Biblia y empieza a hablar de política, de ciencia, de los ovnis, de los fenómenos paranormales, etcétera, etcétera, pues no está permitiendo que la gente nazca de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces la Biblia es fundamental, hermanos, ¿verdad? La Biblia es fundamental. ¿Cómo afectó sus vidas esa palabra? Dice Pedro, haciendo un diálogo con el texto que aparece. ¿Cómo afectó su vida, la vida de los oyentes de la primera carta de Pedro? Y dice, y esta es la palabra, explica Pedro, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, en otras palabras, ¿cómo afecta la vida de los que oyen la palabra de Dios? Pues los afecta recordando, conociendo o aprendiendo que Dios los redimió o nos redimió a través de la palabra predicada. De ahí la importancia, queridos hermanos, de poder saber, ¿no es cierto?, evaluarnos y de poder tratar
de que lo que nosotros podamos compartir como palabra de Dios sea eso. Palabra de Dios que permite el renacimiento de de nuestros oyentes. Bien. Tratamos de justificar esto en el propósito, en el sentido de la predicación. ¿Por qué? Porque predicar significa manifestar, proclamar, amonestar. Por eso la predicación debería agitar de tal manera al predicador, debería incomodar en el muy buen sentido de la palabra, debería sentir un fuego quemando dentro de sí al predicador, a la predicadora, que lo haga proclamar ese mensaje con esa pasión y con ese fervor. Se necesita esa pasión y ese fervor. Entiendo que cada uno tiene su propia personalidad, lo entiendo perfectamente bien y creo que Dios jamás va a pasar por encima de eso, ¿no es cierto? Pero si algo transforma cualquier carácter o personalidad, es esa pasión que hay dentro de nosotros, porque como le pasó a Jeremías, es un fuego que lo consume y que no lo puede contener. Entonces, al no poder contener esta pasión y este fervor, este deseo de predicar la palabra del Señor, no hay un contagio con la iglesia. Y no estoy hablando de ponernos a gritar, y no estoy hablando de ponernos a decirle a la iglesia no estoy diciendo esto. Estoy diciendo de ese gozo espiritual que brota desde la profundidad de tu corazón y que se nota en tus palabras, en tus gestos, en tu mirada, en la forma en que te dirigís a la iglesia, en la forma en que los retás, en la forma en que los exhortás, en la forma en que los amás, en la forma en que los guías, en el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso predicar es proclamar, ¿verdad? Y créanmelo, queridos hermanos, esto no lo descubrimos hasta que sabemos un poco de Jesús, pero Jesús tenía esta pasión y este fervor. Podríamos decir en términos nuestros, le brillaban sus ojos cada vez que tenía que decir algo a favor de su papá, del Abba, ¿no? A favor del reino, a favor del necesitado, del pecador, de la pecadora. Le brillaban los ojos. El Señor sonreía más de lo que ustedes piensen. El Señor sonreía, solo que nuestra imagen es la imagen o católica, ¿no es cierto? Que tenemos de un Cristo serio, sufriendo, un Cristo ¿qué? O la imagen de las películas que nos han vendido, ¿no? Sin embargo, no toda prédica apasionada desde el púlpito posee autoridad divina, claro. Porque, insisto, no se trata de una manifestación de un show personal, sino de ese fuego, de ese gozo de tu salvación, de ese gozo de ser salvo. No importa si ya te sentí salvo hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20, hace 30, hace 40 años, no importa. Siga habiendo ese gozo y cada día el gozo va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Entonces, hermanos, eso se transmite, ¿sabes? ¿Y cuánto anhelamos escuchar sermones de esa naturaleza? Insisto, ojalá puedan haberme dado a entender de la diferencia entre armar toda una parafernalia a transmitir de manera sincera, espiritual, el gozo de nuestra salvación. Entonces, sigo creyendo en la predicación, Creo que no deberíamos jamás dejar de lado este punto. Debe seguir habiendo cursos, direcciones, materias como estas. Esta materia es solo una más, no pretende ser la última Coca-Cola del desierto, bajo ninguna circunstancia. Pero creo que Dios habla a través de la Biblia, ¿verdad? Tiene otras formas de manifestarse, sí, Dios es Dios, eso me queda re claro, pero la palabra es la revelación escrita que nos ha dejado, ¿verdad? Este es su principal medio de comunicación para llegar a los individuos hoy. Por eso, la predicación bíblica no debe confundirse con la antigua historia de Cristo y de su amor, como si se relataran tiempos mejores en los que Dios estaba vivo y activo en la persona de Jesús. Es decir, lo de atrás, ¡ay, qué lindo hubiera sido conocer a Jesús en persona! ¡Qué lindo hubiera sido haber sido tocado por Él y sanado por Él! No, hermanos, no, la predicación no nos coloca y ¡ay, qué lindo! Qué lindo que hoy tenemos esta relación con Cristo. Qué lindo que hoy estamos siendo tocados por Cristo. Qué hermoso que hoy el Señor sigue haciendo milagros, nos sigue enseñando. Hoy seguimos teniendo la misma relación. Evidentemente, no está el Cristo en carne,
pero su espíritu se mueve entre nosotros, ¿verdad? Entonces, la predicación de un texto bíblico que se escribió, el último libro, más o menos, hace más de 2000 años, no implica, ¿verdad?, que sea un libro viejo, obsoleto y que tengamos que irnos a la antigua historia de Cristo. Es la historia de hoy de Jesús en nuestras vidas. Una historia actuante, vibrante. Por eso creemos que el sermón que mejor transmite esta autoridad divina en cuanto a la enseñanza es la predicación expositiva, porque nos permite centrarnos en una idea desarrollada por el mismo autor bíblico que hace que cuando el hermano o la hermana salga de la predicación, sepa decirnos de qué predicó el pastor. ¿Qué es lo que sucede comúnmente cuando un predicador no tiene una técnica? Déjeme decirlo de esta manera, cuando no tiene un modelo, cuando hace una ensalada, ¿verdad?, de 1000 textos, la iglesia cuando sale, ¿verdad?, al mediodía o a la tarde, cuando le preguntas, ¿y qué tal estuvo el sermón? Re lindo, de verdad, sí, re lindo. ¿Y de qué habló el pastor? Y la verdad que no sé, no le entendí nada, pero estuvo lindo. ¿Ah? Pero estuvo lindo. No, creo que deberíamos quitar un poco esa idea, ¿verdad? Ya, insisto, no demerito los otros métodos de sermón, ¿verdad? Quien los practique y quien los haga, mis respetos, yo lo hago de vez en cuando, pero me gusta variar, me gusta que la forma en que expongo la palabra no solamente sea de una forma, trato de, en algunos momentos, hacer algún sermón textual, algún sermón temático, pero mi favorito es el sermón expositivo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos un sermón expositivo y hablamos de Lucas, ya ni me acuerdo la cita del ciego Bartimeo, Marcos o Lucas, si yo me concentro en esa historia para explicar a mis oyentes de esa porción de la escritura, cuando alguien le pregunte de qué habló el pastor, y habló de un ciego que se llamaba Bartimeo. Ay, ¿y qué le pasó a Bartimeo? Pues vos sabés que Bartimeo estaba ahí sentado y empezó a escuchar que Jesús venía, y entonces la gente empieza a hablar solo de esa porción de la escritura. Entonces hay una enseñanza fijada, ¿verdad? Fijada en el texto. Y como predicador tenés una maravillosa y abundante riqueza de ideas que te pueden surgir para predicar sobre esa porción. Bueno, ya me emocioné, pero ya no me cuenta que ya estamos a final de la clase. Déjenme solamente cerrar con esto, si ustedes me conceden unos minutitos. Estamos en tiempo, pero a veces por eso Beren me dice, che, vos hablas un montón, me dice. Ay, mi amor. ¿Qué significa la predicación expositiva? Voy a dejar aquí, en la próxima clase lo retomamos, porque ya vamos a ir entrando en materia sobre uno de los grandes obstáculos que tenemos en la predicación, pero vamos a salir adelante, van a ver que sí. La predicación expositiva, entonces, podríamos definirla como la comunicación de un concepto bíblico, ¿verdad? Es un concepto. La iglesia tiene que aprender algo. No solo sentir, creo que la parte sensitiva es fundamental porque es el mover del espíritu, ¿no? Yo no, de verdad que nunca me aparto de eso y la vivencia espiritual es muy linda, pero si esa vivencia espiritual no va conectada con el texto sagrado, entonces vamos a caer en un montón de ideas diferentes, ¿no? Entonces tiene que haber enseñanza, ¿verdad? Tiene que haber enseñanza y enseñanza correcta, bien preparada, bien dirigida, bien proclamada, etc. Entonces, la predicación expositiva se define como la comunicación. ¿Vieron la palabra comunicación? Bueno, no olvide, proceso comunicativo. De un concepto bíblico derivado de, es decir, que ese concepto va a derivar de un estudio histórico, gramatical y literario,
y va a ser transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario. Es decir, que necesitamos trabajar un poquitito, queridos hermanos, para tratar de discernir el texto que queremos predicar, ¿no? Tenemos que saber cuál es su contexto, su exégesis, es parábola, es hipérbole lo que está comentando el Señor, es un relato, es una poesía, es un género epistolar, estamos leyendo una porción apocalíptica, etcétera, ¿verdad? Pero quédense tranquilos con esto, que esto lo vamos a ir aprendiendo durante toda nuestra cursada en el seminario. Ujú. Esta materia no es hermenéutica bíblica ni exégesis bíblica. Eso hay que pasar un poquitito de otros temas antes para llegar a ese punto. Pero lo que quiero decir con esto es que quien predica el concepto bíblico tiene que hacerlo a través de un estudio correcto del pasaje, ¿no? Entonces, de cierto pasaje en su contexto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador. Esto lo vamos a ver próximamente, que tiene que ver que primero el sermón pasa por nosotros. Tiene que pasar por nosotros. Tenemos que experimentarlo. Los mejores sermones, hermanos, no son los que nacen de la cabeza, del intelecto, de la razón. He escuchado sermones muy bien estructurados, con palabras en griego y en arameo y en hebreo y bueno, de todo, ¿viste? Como que muy bien estructurado, con muchas citas de erudito para acá, erudito para allá y todo. Está bien, la verdad que sí, pero a veces disfruto más los sermones que nacen del corazón, aunque sencillos, cortos, sin tanto, ¿verdad? Cuando nacen del corazón, de la experiencia del predicador, con ese gozo que solo el Espíritu Santo da, ¡ay, hermano, cómo se disfruta! ¿Verdad? Entonces, primero pasa a la personalidad y experiencia del predicador, y entonces ahora sí, uno es mucho más sensible a transmitirlo a los oyentes, ¿verdad? Transmitirlo a los oyentes. Así que bueno, voy a dejar aquí la clase para tener unos minutitos si ustedes gustan de charla. Ya a partir de la siguiente clase vamos a ir orillándonos o desembocando al primer elemento que contiene toda predicación, ¿verdad? Que ese es el más difícil, pero como les digo, no se preocupen, lo vamos a lograr juntos, lo vamos a lograr juntos. Bueno, tenemos 4 minutitos para charlar, hermanos, si quieren charlar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro, hermanos. Por favor, si no, díganmelo, digan, Abraham, no entendí o no estoy de acuerdo, también, ¿no es cierto? Por favor, siéntanse Mi siempre hermano en esta Abraham, libertad. Hermano Edwin, mi hermano Abraham, me quedé en silencio esperando que algunos hermanos inicien, pero bueno, no va a decir, pero hermano monopoliza la palabra. Hermano Abraham, usted manifestaba que muchas veces en las congregaciones, cuando predica un hermano, la gente no quiere ir, pero cuando predica otro hermano que lo hace muy bonito, palabras muy rebuscadas, que les motivan, les animan, la gente quiere estar llenando completamente la iglesia. Quizás uno de los puntos más neurálgicos pueda ser que como cabezas de la iglesia, no hemos enseñado a la congregación que nuestros ojos no tienen que estar puestos en el predicador, sino los ojos puestos en Cristo. Porque quizás, como usted lo manifestaba, el hermano que expone textos fuertes, textos bíblicos duros, quizás tiene la mayor profundidad espiritual que el otro hermano que trata de halagar a los demás. Si nos vamos un poco a la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si Dios está irado contra el impío todos los días, ¿qué significa? Que si es necesario que reconsideremos nuestra vida, nuestra actitud, nuestra forma de hacer las cosas para el Señor. Y si eso amerita que un predicador
nos exhorte, bienvenido sea, porque precisamente estamos para eso, para hacer esas vasijas que tienen que ser pulidas cada día. Pero para eso la congregación tiene que estar clara, que nuestra mirada no tiene que ser en el pastor de turno, ni en el líder de turno, ni en el predicador, porque al fin y al cabo somos seres humanos proclives a caer. Y la iglesia, cuando está centrada su mirada en Cristo, cuando el hermano cae, en vez de juzgarlo, ora y lo ayuda a levantarse. Solamente esa apreciación, hermano. Gracias, gracias, Edwin. Sí, tiene la razón en el sentido de que fuimos o muchos han sido como que enseñados en esa forma. No sé, trato de ver en mi experiencia de ser miembro de la iglesia de muchos años, en el que a veces parte de esta tendencia tiene que ver con la personalidad del predicador. A veces cuando o el pastor o el predicador permite que eso pase, dicen, ah, sí, solo van porque yo predico y no detiene eso, entonces ya estamos mal, ya está equivocado el tema. Porque no solo se trata que la iglesia aprenda, ¿verdad? Que la palabra del Señor es una palabra que puede venir de cualquier instrumento y de cualquier forma y que tenemos que aceptarla. También pasa, como dice el hermano Edwin, de los que somos líderes en la iglesia, de no permitir que eso suceda, ¿no es cierto? Y que no originemos que la iglesia, ¿no es cierto?, siga en esa dinámica. Nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia, no soy yo, olvídese, no soy yo. Yo lo viví en la experiencia esta que les comenté, que me decía, no ponga el rol porque la iglesia viene solo cuando usted predica. Y yo le dije, bueno, qué bueno que me dijeron, le digo, qué bueno que me dijeron. Así que el próximo sermón que traje, pues era para explicarle a la iglesia eso, ¿no? Entonces le dije, no, hermanos, discúlpenme, yo me esfuerzo y demás, pero la palabra viene a través de cualquier persona. Si usted está haciendo algo o cree que está haciendo lo correcto, no viniendo al culto porque tal hermano predica y a usted no le gusta, entonces usted no ha entendido nada de la vida en Cristo. Así es que el rol va a estar pegado, el rol va a estar allí. Yo voy a predicar, tengo que predicar, pues soy el pastor, pero los hermanos que han estado predicando y que lo predican del corazón y que son buenas personas, ellos van a seguir haciendo. Es que bueno, parte mucho de eso, hermano, y que bueno, por eso les decía en la clase, espero que ninguno de mis alumnos deje de ir a la iglesia porque vea en el rol a una persona que no le guste predicar. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Bueno, espero mi propósito, hermanos, es interesarlos, motivarlos a que podamos sentir decimos en mi tierra, ese gusanito, ¿viste? Eso de que, ay, ya estaría lindo predicar. Mi intención es esa, ¿verdad? Y que usted pueda disfrutar esto, que sé que para muchos es muy tortuoso pararse al frente y hablar y decirse que para muchos. Para algunos no, algunos es re fácil, pero para muchos no. Así que los que no, los animaría a que no desistan y dejen que Dios los sorprenda, ¿verdad? Dejen que Dios los sorprenda. Bueno, hermanos queridos, pues ha sido un placer. Terminamos la segunda semana ya de clases, así que ustedes para graduarse tenían 2 años y 365 días, ahora les quedan 2 años y 355, 50 días. Así que ya les falta poco, hermanos, para que se gradúen, ¿no? Tranquilos, ya falta menos para que llegue ese momento. Hermanos queridos, los abrazo en el amor de Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan un bendecido fin de semana y un sábado maravilloso. Disfrute la prédica. Disfrute escuchar a Dios, guarde silencio, escuche la voz de Dios, nunca una actitud de crítica en lo absoluto, sino discierna qué Dios está queriendo decir a través de su palabra. Dios los bendiga, un abrazo y bendiciones para todos. Amén. Nos vemos, Bendiciones, pastor. abrazo.